Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la Tiza Blanca. Yo soy el profe Andrés y en esta ocasión les voy a presentar la ley del coseno. Vamos a dividir este video en dos fases. La primera es presentarte el concepto y la segunda vamos a hacer un par de ejercicios. Muy bien, ¿qué es la ley del coseno? La ley del coseno es una herramienta trigonométrica que se aplica para triángulos que no son rectángulos. Es decir, para triángulos obtusángulos donde uno de los ángulos internos es un ángulo obtuso, mide más que 90 grados, pero menos que 180, como lo es este ángulo A que ven aquí de este triángulo superior, y también aplica para triángulos acutángulos, es decir, triángulos como el que tenemos aquí abajo, donde los tres ángulos internos son agudos. Es decir, miden más que 0 grados, pero menos que 90 grados. Muy bien, lo que pretende relacionar la ley del coseno es tomar un ángulo interno y relacionarlo con los tres lados del triángulo. Lo mismo para este. Pretende relacionar uno de los ángulos internos con los tres lados respectivamente. Vamos a empezar a aplicar la ley del coseno, por ejemplo, pretendiendo relacionar este ángulo A mayúscula con estos tres lados. Y que también aplicaría para este tipo de triángulo. Relacionar este A mayúscula, este ángulo A mayúscula con estos tres lados. Primero, si vamos a trabajar con este ángulo A mayúscula, nos vamos directamente al lado opuesto a él, que sería A minúscula. Lo mismo que en este caso. ¿Cuál es el lado opuesto? Pues este mismo A minúscula. Y escribimos lo siguiente. Sería A elevado al cuadrado, y esto es equivalente a lo siguiente. De aquí vamos a escoger uno de los dos lados restantes del triángulo. Puede ser bajo escogencia del estudiante o de la persona a quien esté realizando el ejercicio. En este caso yo voy a escoger el lado B. Entonces escribimos B elevado al cuadrado más el otro lado restante. C, que también va a ir elevado al cuadrado. Y aquí vamos a restar dos veces la multiplicación de B por C. La multiplicación de B por C, solito. Y por último, a esto le vamos a multiplicar por el coseno del ángulo que elegimos al inicio. ¿Cuál es el ángulo que elegimos relacionar al inicio? Este A mayúscula en los dos triángulos. Entonces, esto en la fórmula lo multiplicamos por el coseno de A mayúscula. Y así sería la presentación de la ley del coseno, pretendiendo relacionar este ángulo con los tres lados. Este ángulo con los tres lados. Muy bien. Ahora, vamos a continuar relacionando otro ángulo interno con los tres lados. Comencemos con B mayúscula, por ejemplo. Entonces, si vamos a relacionar B mayúscula, este ángulo B mayúscula con estos tres lados, pues nos vamos directamente al lado opuesto a él, que es B minúscula, al igual que en este triángulo de aquí abajo. El lado opuesto a este ángulo B mayúscula es este B minúscula. Y comencemos. Ponemos ese lado B minúscula elevado al cuadrado y lo igualamos a otro lado. ¿Sí? Escojamos otro lado. ¿Cuáles son los dos lados restantes? Pues está entre A y C. Entre A y C. Podemos escoger cualquiera. Yo voy a escoger primero poner A. Entonces colocamos igual a A cuadrado y lo sumamos con el último lado restante. En este caso sería C. Y también lo elevamos al cuadrado. A esto le restamos 2 multiplicado por AC. Y por último, lo multiplicamos por el coseno del ángulo que escogimos inicialmente. ¿Cuál fue el ángulo? Pues B mayúscula. Lo copiamos aquí. Y aquí tenemos la segunda versión de la ley del coseno, pretendiendo relacionar este ángulo B mayúscula
con los tres lados respectivamente en estos dos triángulos. ¿Listo? Y vámonos con la última versión. Pues, si queremos relacionar este ángulo C mayúscula con los tres lados, pues nos vamos directamente al lado opuesto al ángulo, que es C minúscula. Y colocamos C minúscula al cuadrado es igual y escogemos uno de los dos lados restantes, o bien sea B o bien sea A. Yo voy a escoger B, entonces colocamos B al cuadrado sumado con A al cuadrado, y a esto nuevamente se lo restamos dos veces la multiplicación de B por A, solito, así, tal cual, B por A. Y por último lo multiplicamos por el coseno de C mayúscula. Yo voy a escribir este C mayúscula de esta manera para que sea diferente a este C minúscula. ¿Listo? C mayúscula, C minúscula. Y hemos terminado de presentar las tres versiones de la ley del coseno para estos dos tipos de triángulos que no son rectángulos. Cabe resaltar que la aplicación de la ley del coseno va dirigido a problemas cuya información conocida son más lados que ángulos. Esto es un criterio muy utilizado en comparación con la ley del seno, porque a veces hay problemas en los cuales uno dice, bueno, ¿y aquí qué aplico? ¿Será que puedo aplicar ley del seno o será que puedo aplicar ley del coseno? Pues bien, un criterio fuerte para irse por la ley del coseno en ciertos problemas es el hecho de conocer más lados que ángulos. Entonces, eso es un tip que les doy para que puedan aplicar acertadamente esta herramienta. Ok, como problema de aplicación tenemos el siguiente problema. Dice así: para hallar la distancia de un lado a otro de un pequeño lago, un topógrafo ha tomado las mediciones que se ilustran. Encuentre la distancia de un lado a otro del lago usando esta información. Muy bien, tenemos un lago delimitado por esta zona donde hay una distancia entre el punto A y el punto B. Pero adicional a ello tenemos otras mediciones. Tenemos un punto C donde el ángulo es de 40.3 grados y la distancia del punto C a un extremo del lago, en este caso el extremo B, mide 2.82 millas. Mientras que desde el punto C hasta el otro extremo del lago, que es el punto A, mide 3.56 millas. La idea es que con estos tres datos podamos determinar la distancia entre A y B, cruzando así todo el lago. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el triángulo. Aquí claramente vemos un triángulo que es acutángulo, es decir, todos los ángulos internos son agudos. Y la incógnita es este lado de aquí, la distancia entre los extremos del lago, extremo A, extremo B. Esto es un lado. Por lo tanto, vamos a marcar esta incógnita como la letra X. Y podemos aplicar fácilmente la ley del coseno acá, porque miren el ángulo opuesto al lado, es 40.3 grados y tenemos estos otros dos lados conocidos. Entonces, aplicando la ley del coseno, simplemente si vamos a trabajar con este ángulo 40.3 grados, pues nos vamos directamente al lado opuesto, que es la incógnita que queremos resolver. Entonces, empezamos. Sería x al cuadrado equivalente a uno de los lados. Yo voy a escoger este lado que mide 2.82 millas. Lo colocamos entre paréntesis. Ponemos 2.82 millas. Esto elevado al cuadrado por la fórmula de la ley del coseno, como bien saben. Y lo sumamos con el otro lado. El otro lado mide 3.56 millas. Lo colocamos entre paréntesis elevado a la 2. Entonces tenemos 3.56 millas elevado a la 2 y lo restamos con la multiplicación de 2
por los dos lados. 2.82 millas. Y continuamos aquí abajo, multiplicado a su vez por 3.56 millas. Cerramos paréntesis de nuevo y por último lo multiplicamos por el coseno del ángulo, que es 40.3 grados. Y esta sería la aplicación de la ley del coseno en el contexto de este problema. ¿Qué falta? Pues hacer los cálculos respectivamente. ¿Qué se aconseja a la hora de hacer los cálculos? Primero calcular la elevación al cuadrado de estos dos números y después sumarlos. Y trabajar por aparte esta otra zona después del menos, ¿sí? Hacer esta serie de multiplicaciones. Entonces vamos a manejarlo de esa manera aparte. Entonces, ¿cómo serían los cálculos? Colocamos de nuevo x cuadrado igual. Esta cifra elevado al cuadrado nos da 7.95 millas al cuadrado, ¿sí? Más esta cifra, 3.56 millas al cuadrado, es 12.67 millas al cuadrado. Y lo restamos con la multiplicación de estos términos que están acá. Entonces, la multiplicación de este 2 con estos dos nos da 20.07 millas. Lo voy a colocar de esta manera. Y esto está multiplicado obviamente por el coseno de 40.3 grados. ¿Listo? Entonces la multiplicación de este 2 con este 2.82 millas con este 3.56 nos da 20.07 millas al cuadrado. Millas al cuadrado, ¿listo? Por el coseno de 40.3. ¿Qué sigue? Hallando el coseno de 40.3 grados en la calculadora y multiplicándolo por este número 20.07 nos daría lo siguiente. Y además de eso, sumando estos dos, nos daría finalmente lo siguiente. Nos daría x cuadrado igual a la suma de estos dos, que da 20.62 millas al cuadrado, menos, este menos que está aquí, lo colocamos acá, menos la multiplicación de este número con este coseno de 40.3, que nos daría 15.31 millas al cuadrado. ¿Ven? Hacemos esta resta y nos da x cuadrado igual a 5.31 millas al cuadrado. Como queremos despejar la x y está elevado al cuadrado, tenemos que sacar raíz cuadrada a ambos lados de esta igualdad. Si sacamos la raíz cuadrada acá y sacamos la raíz cuadrada acá, este 2 se va con esta raíz, quedándonos x sola, y esto sería equivalente a la raíz cuadrada de 5.31 millas al cuadrado, que calculándolo, nos da 2.30 millas. O sea que 2.30 millas es la distancia comprendida entre el punto A y B, cruzando todo el lago. O sea que este X de acá es nada más y nada menos que 2.30 millas. Y hemos finalizado el problema. Así se resuelve este problema práctico. Es un problema que está en el contexto de la topografía. La topografía es
una disciplina que estudia todo lo que tiene que ver con terrenos, ¿sí? Con sitios geográficos y hacer cálculos entre sitios geográficos y demás referencias. Entonces, este es el primer problema de aplicación de la ley del coseno. Como segundo problema clásico tenemos un problema titulado remolque de una barcaza. Dos remolcadores que están a 120 pies uno del otro tiran de una barcaza, como se muestra en la figura. Si la longitud de un cable es de 212 pies y la longitud del otro es de 230 pies, encuentre el ángulo formado por los dos cables. Muy bien, frente a este problema clásico, tenemos que identificar cuál es la incógnita. En realidad lo que nos está pidiendo es el ángulo que se forma entre estos dos cables. Y como esa es la incógnita, vamos a simbolizar este ángulo como alfa. O sea que esa va a ser nuestra incógnita. ¿Cómo podemos hallar este ángulo alfa conociendo este lado que es 120 pies, este lado que es 212 pies y este lado que es 230 pies? Pues bien, se halla aplicando la ley del coseno. Como es este ángulo, nos vamos directamente al lado opuesto a él, que son los 120 pies, y empezamos a escribir la ley del coseno. Entonces, serían 120 pies elevado al cuadrado, y esto es equivalente a escoger uno de estos dos lados. Yo voy a escoger este, voy a escoger 212 pies, entonces es equivalente a 212 pies elevado al cuadrado más el otro lado, que es 230 pies elevado al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de estos 212 pies por estos 230 pies. Y a su vez multiplicado por el coseno de alfa, que es nuestra incógnita. O sea que todo esto es el planteamiento de la ley del coseno en este contexto. Y lo que tenemos que hacer acá es despejar alfa, que es el ángulo que queremos conocer, ¿sí? Pero antes de despejar alfa, es recomendable ir haciendo los cálculos numéricos de una vez. Entonces vamos a hacer los cálculos numéricos de una vez para que sea más compacta la expresión y quede más fácil visualmente el despeje de alfa. Entonces, elevamos al cuadrado esto. Si elevamos al cuadrado 120 pies, nos daría como resultado 14.400 pies al cuadrado, ¿sí? Y esto es equivalente a la elevación al cuadrado de este 212 pies, que nos da como resultado 44.914 pies al cuadrado. 944, perdón, acá, 44.994 pies al cuadrado. Ese es el resultado. Más el resultado de elevar al cuadrado este, que nos da 52.900 pies al cuadrado, ¿sí? Menos dos veces la multiplicación. Aquí lo tengo de una. Menos dos veces la multiplicación de estos dos. Todo este resultado de estas tres multiplicaciones nos da el siguiente número. Borremos acá y esto al final les debe dar 97.520 pies al cuadrado multiplicado por el coseno de alfa. Como recomendación, hagan también los cálculos. Hagan también los cálculos y verifiquen que estos son los mismos resultados. ¿Listo? Muy bien. ¿Con qué seguimos? Teniendo estos resultados, vamos a sumar estos dos. ¿Listo? Entonces, voy a continuar por acá en el extremo izquierdo. Entonces aquí tengo
14.400 pies al cuadrado, esto es igual a la suma de estos dos. La suma de estos dos, ¿cuánto da? Nos da 97.844. ¿Listo? La suma de estos dos da este valor en pies al cuadrado menos 97.520 pies al cuadrado multiplicado por el coseno de alfa. ¿Listo? Y ya al haber hecho estos cálculos, pues se hace más fácil realizar el despeje del ángulo alfa. Simplemente es como ir pasando al otro lado de la igualdad los términos y pues ya casi resolvemos el problema. Entonces, pasemos, lo primero que tenemos que pasar a la hora de despejar alfa es este término que está sumando, pasa al otro lado a restar junto con este y tendríamos lo siguiente. Entonces sería 14.400 pies al cuadrado menos 97.844 pies al cuadrado. Y esto es equivalente a menos 97.520 pies al cuadrado por el coseno de alfa. ¿Listo? Simplemente pasamos este de sumar a restar al otro lado, tal cual como está aquí, la parte inferior. ¿Listo? Entonces, como comenzamos acá, para que nos rinda el tablero, vamos a borrar esta parte inicial. Miren muy bien el proceso. Si quieren, denle pausa. Y después ya vamos a observar entonces la resolución final. Voy a borrar esto. Listo, retomando el procedimiento del despeje. Entonces, hemos llegado acá. Y lo que vamos a hacer es restar estos 14.400 pies cuadrados con estos 97.844, dándonos así menos 83.444 pies al cuadrado. Aquí sería equivalente a menos 97.520 pies al cuadrado por el coseno de alfa. Listo, ya estamos cada vez más cerca de despejar alfa. Y como podemos observar en la parte derecha de la igualdad, para dejar solita el coseno de alfa, este número, menos 97.520 pies cuadrados, está multiplicando este coseno. Luego pasa de multiplicar a dividir junto con este valor. Entonces quedaría menos 83.444 pies cuadrados dividido menos 97.520 pies al cuadrado. Y esto es igual al coseno de alfa. ¿Listo? Haciendo esta división, pues pies cuadrados se cancela con pies cuadrados, menos dividido menos da más, por ley de signos, y la división de estos dos números nos da 0.85. Y esto es igual al coseno de alfa. ¿Listo? Estamos a un paso de hallar el ángulo alfa formado entre los dos cables. Entonces, ¿cómo se despeja alfa de acá en vista de que se le está aplicando el coseno? Sencillo, hay una función en la calculadora que es arcocoseno o conocido como coseno a la menos 1. Entonces, cada vez que tengamos que despejar el ángulo alfa, tenemos que pasar, vamos a decirlo así entre comillas, tenemos que pasar ese coseno al otro lado en la versión de coseno a la menos 1 o arcocoseno de este valor. Me explico. Pasaríamos este coseno al otro lado en esta versión. Sería finalmente coseno a la menos 1 de 0.85 y esto es igual al ángulo alfa.
¿Cómo se calcula esto? Sencillo. Ponemos Shift en la calculadora científica, ponemos Shift y después cos de coseno. Al hacer eso, se nos genera en el display de la calculadora el coseno a la menos 1 o arco coseno. Después de esto, ponemos el valor de 0.85, cerramos paréntesis y le damos igual. Si ponemos igual, entonces tendríamos que alfa va a ser igual al ángulo de 31.78 grados. Coseno de la menos 1 de 0.85 es nada más y nada menos que la medición de este ángulo, 31.78 grados. O sea, este ángulo. Este ángulo entre estos dos cables sería de esta medida. Y hemos finalizado la aplicación de la ley del coseno para este tipo de ejercicios. Si te gustó y aprendiste la ley del coseno y las aplicaciones, ya sabes qué hacer. Dale like, suscríbete, dale a la campanita para que te avisen el próximo video. Y por supuesto, comenta. Es muy importante los likes y los comentarios para que el algoritmo de YouTube lo lea como un contenido valioso y lo pueda compartir así, a su vez, con más personas quien lo necesite. No siendo más, te deseo lo mejor, estudia mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.